Bienvenidos a este nuevo vídeo de la asignatura de Análisis de Datos y Diseños en Psicología del grado en Psicología de la Universidad de Distancia de Madrid. En este vídeo profundizaremos en los contenidos de la unidad 4. En concreto, veremos los aspectos clave de las investigaciones pre y cuasi experimentales. Bueno, para entender mejor las características de un diseño pre y cuasi experimental, lo lógico es plantearnos en qué contextos de investigación se aplican. Estos estudios son típicos de lo que se conoce comúnmente como investigación aplicada. La investigación aplicada es aquella que tiene por objetivo aportar evidencia sobre la eficacia de la práctica profesional de una disciplina. Dicho de otro modo, el interés de la investigación aplicada radica en aportar garantías de que una determinada terapia, tratamiento o programa de intervención es eficaz y en qué grado lo es. En este tipo de investigaciones se estudia la relación de causalidad que se da entre el tratamiento, que sería la variable independiente, y ciertos marcadores de salud que serían o constituirían la variable dependiente. Por este motivo, al igual que los estudios experimentales, los pre y cuasi experimentales también conllevan la manipulación experimental de la variable independiente. Esto quiere decir que el investigador va a decidir a priori los niveles que va a tomar la variable independiente en su investigación. Con la manipulación experimental se pretende comprobar si los cambios generados en la variable independiente van seguidos de cambios sistemáticos en la variable dependiente, ya que permite estudiar si se dan dos de los requisitos necesarios para inferir causalidad. Estos son: 1, que haya una relación estadística entre la variable independiente y la dependiente, y 2, que los cambios en la variable independiente precedan temporalmente a los cambios observados en la variable dependiente. Sin embargo, en el contexto de una investigación aplicada, lo normal es que no sea posible asignar aleatoriamente los pacientes o los participantes a las distintas condiciones de investigación. Y esta es justamente la diferencia clave entre un diseño experimental y uno pre o cuasi experimental. Es frecuente encontrar investigaciones sociosanitarias donde no ha habido asignación aleatoria de los participantes a los grupos de investigación. A veces es porque los grupos que definen la variable independiente vienen dados de manera natural, como por ejemplo estar recibiendo una terapia cognitivo-conductual o estar recibiendo una terapia psicodinámica. Otras veces existen consideraciones éticas que no podemos pasar por alto como investigadores. Esto incluye situaciones en las que ya existe evidencia sólida acerca de la efectividad de un tratamiento y no sería ético formar un grupo de control porque los pacientes que no reciban el tratamiento estarían en una clara desventaja, lo cual se considera injusto. En otras ocasiones, la gravedad que puede acarrear una determinada condición previa, como sería la edad avanzada o la gravedad de una enfermedad, hace que unos pacientes necesiten con mayor urgencia que otros el mejor tratamiento posible y por eso accedan al grupo experimental en mayor proporción. Al no contar con la asignación aleatoria, no se puede asegurar que los grupos sean equivalentes o similares entre sí en cuanto a los valores que puedan tomar terceras variables. Por esta razón no se cumple el tercer requisito necesario para inferir causalidad, es decir, en un diseño cuasi experimental no se puede concluir con el mismo grado de certeza que en un diseño experimental que el cambio experimentado en la variable dependiente sea únicamente consecuencia de las diferencias en la variable independiente, ya que podrían deberse también, en parte o en su totalidad, a las diferencias en otras variables extrañas que el investigador no ha podido controlar al no poder recurrir a la asignación aleatoria. Como veis, la falta de grupos equivalentes atenta directamente contra la validez interna del estudio, es decir, contra la validez de la relación de causalidad que tratan de establecer los investigadores entre la variable independiente y la variable dependiente. Por esta razón, un estudio pre y cuasi experimental siempre va a contar con menos validez interna que un estudio experimental. En cambio, dado que los diseños pre y cuasi experimentales no conllevan un control tan exhaustivo del entorno de investigación, suelen presentar más validez externa que los diseños experimentales, ya que sus conclusiones son más fácilmente extrapolables a condiciones reales. Bueno, estas son las características de los diseños pre y los cuasi experimentales. Vamos a ver ahora cómo distinguir entre un diseño pre y uno cuasi experimental. Tengo que adelantaros que la diferencia es bastante difusa. Se suele denominar diseños preexperimentales a una subclase de los diseños cuasi experimentales que se caracterizan por tener una calidad metodológica inferior. Os voy a mostrar dos de los diseños preexperimentales más clásicos.
El primero que veis aquí es el diseño pre-post con un único grupo, en el que se toman medidas en la variable dependiente representadas por una O mayúscula antes y después de aplicar una intervención representada por la X, en un solo grupo, ya que hay una única fila. El otro es el diseño post con grupos no equivalentes. En este diseño se toma una única medida post a dos grupos no asignados aleatoriamente, lo cual se presenta por las letras NA, de los cuales uno ha pasado por la condición experimental y el otro por la condición control, lo que se representa por la presencia y ausencia de X respectivamente. En ambos casos, en ambos diseños, se comparan las dos medidas tomadas. Los diseños propiamente cuasi experimentales se caracterizan por tener más mediciones de la variable dependiente, ya sea del único grupo experimental o también del grupo control o grupo de comparación. Vamos a ver los diseños cuasi experimentales, que serían inmediatamente más robustos a nivel metodológico que los preexperimentales que acabamos de ver. El diseño de series temporales interrumpidas, más sencillo, consiste en tomar varias medidas pre y post de la variable dependiente antes y después del momento de la intervención en un solo grupo de sujetos. El otro diseño, denominado comúnmente como diseño pre-post con grupo de control no equivalente, consta de dos grupos a los que los sujetos han sido asignados de manera no aleatoria. Uno de los dos grupos recibe la intervención, generando la condición experimental, mientras que el otro no, constituyendo la condición control. Finalmente, en ambos grupos se toman medidas pre y post en la variable dependiente. Estos son los diseños pre y cuasi experimentales más típicos, sobre los que, como veremos más adelante, se hacen modificaciones con el objetivo de aumentar la validez interna del estudio. Vamos a hacer aquí un pequeño inciso para comentar el tipo de medidas que se toman en los diseños pre y cuasi experimentales con respecto de la variable dependiente. En el vídeo referido a la unidad 3 vimos los diseños intergrupo, diseños experimentales intergrupo, donde cada grupo de sujetos pasaba por una única condición de investigación y se tomaban medidas post que luego se comparaban entre sí. El único diseño preexperimental homólogo a este, pero que no cuenta con la asignación aleatoria de los participantes a las condiciones de investigación, es el diseño que acabamos de ver, el diseño post con grupos no equivalentes. Sin embargo, este diseño es una excepción, ya que en los diseños cuasi experimentales, al no haber asignación aleatoria, los investigadores siempre van a tratar de incluir una medida pre, tanto en el grupo experimental como en el grupo control, con el objetivo de aumentar la calidad metodológica y ganar cierta validez interna. Por este motivo, salvo en contadas excepciones, como el diseño preexperimental que acabamos de mencionar, la mayoría de los diseños cuasi experimentales van a contar con varias mediciones del mismo grupo de sujetos, convirtiéndolos en diseños con medidas intragrupo. Si además incluyen un grupo de control u otros grupos de tratamiento, es decir, si incluyen además medidas intergrupo, estaríamos hablando de diseños mixtos. A la hora de controlar el efecto de posibles variables extrañas y aumentar así la validez interna del estudio, deberemos recurrir a las estrategias que ya vimos en el vídeo de la unidad 3 dedicado a los diseños experimentales. Con esto quiero decir que en función del tipo de medidas que estemos tomando de nuestra variable dependiente, si son medidas intragrupo o intergrupo, deberemos aplicar las estrategias pertinentes que ya hemos visto con anterioridad. Además, a continuación vamos a ver otras nuevas estrategias para controlar posibles variables extrañas que se emplean con más frecuencia en los diseños cuasi experimentales, aunque también podemos encontrárnoslas en diseños experimentales. Volvamos al diseño preexperimental clásico, al diseño pre-post con un único grupo. Si os fijáis, este único grupo de sujetos recibe todos los niveles de la variable independiente, es decir, ausencia y presencia del tratamiento, por lo que existe, como ya hemos visto, una manipulación experimental. Sin embargo, estos diseños son metodológicamente muy débiles, ya que no permiten evaluar si el cambio observado tras el tratamiento se debe realmente a la intervención recibida y no a otras variables extrañas. Estas variables extrañas podrían ser cualquier variable que haga madurar al grupo con el paso del tiempo en la variable dependiente, o, como veremos más adelante, el famoso efecto placebo. Una forma de ganar validez interna es incluyendo un grupo de control. Ya vimos en el vídeo anterior, dedicado a la unidad 3, que en los diseños experimentales también se emplean grupos de control, al igual que en los cuasi experimentales. Vamos a detenernos aquí en explicar un detalle importante que concierne a ambos tipos de diseños.
Dependiendo del grupo control que se incluya en la investigación, estaremos ganando un mayor o un menor grado de validez interna. El grupo de control inactivo es aquel que no recibe ningún tratamiento, por lo que no se controla el posible efecto placebo. Esto puede conllevar a que se sobreestime el efecto del tratamiento. Muchas veces los sujetos, por el mero hecho de recibir una intervención, experimentan un cambio en la variable dependiente que no tiene por qué deberse a la intervención en sí. Esto es lo que se conoce como efecto placebo. Y aquí podéis ver, representado en rojo, el aumento que produce en el efecto estudiado. La consecuencia final es que terminamos sobreestimando el tamaño del efecto, pensando que esa parte que depende del efecto placebo también es parte del efecto total. Para controlar el posible efecto placebo se emplean grupos de control activo. Los grupos de control activo reciben una intervención o tratamiento placebo que es en verdad un tratamiento de pega, porque se sabe que no tiene el mismo efecto sobre la variable dependiente que tiene la intervención real. Sin embargo, sirve para que los sujetos de ambos grupos, del control y del experimental, sientan en la misma medida que han recibido una intervención. Fijaos ahora en el gráfico. Como ambos grupos han sufrido el efecto placebo por recibir una intervención, la diferencia entre ambas medias está reflejando el verdadero tamaño del efecto estudiado. Hay investigaciones que tienen por objetivo comparar un tratamiento estándar con un nuevo tratamiento que se considera que puede ser más eficaz. En estos casos, el grupo de control activo no recibe un tratamiento de pega, sino el tratamiento estándar, el que se viene haciendo por defecto. Esto permite a la vez controlar el efecto placebo y además comparar si el nuevo tratamiento es más efectivo que el tratamiento estándar. Si al diseño preexperimental anterior, el diseño pre-post con un único grupo, le añadimos un grupo de control, como los que acabamos de ver, obtenemos el diseño cuasi experimental denominado pre-post con grupo de control no equivalente. Este nuevo diseño ya cuenta con un grupo de control, pero se pueden además hacer más cosas para intentar ganar aún más validez interna, ya que no hay forma de asegurarse de que los grupos sean realmente equivalentes. Una estrategia para comprobar que ambos grupos son más equivalentes en la variable dependiente antes de que comience el tratamiento es tomar varias medidas pre en vez de solo una. Esta estrategia da lugar a un nuevo tipo de diseño que se conoce como diseño doble pretest con grupo de control no equivalente y cuyo diagrama veis aquí. Al tomar varias medidas pre y analizarlas, podemos controlar si el cambio en la variable dependiente en las medidas pre era el mismo para ambos grupos o si por el contrario, uno de los grupos ya experimentaba un cambio en la variable dependiente en comparación con el otro grupo antes incluso de la fase de tratamiento. Fijaos en este gráfico, donde se representan los resultados de un diseño pre-post con grupo de control no equivalente. Vemos que el grupo de tratamiento ha experimentado un cambio mayor que el grupo de control y concluiríamos que ese cambio es el tamaño del efecto estudiado. Ahora bien, si el diseño hubiera sido de doble pretest, podríamos observar lo siguiente. Aquí vemos que en las medidas pretest, el grupo que luego recibió el tratamiento ya experimentaba un aumento en la variable dependiente, un aumento mayor que el grupo de control, antes incluso de que se le administrase el tratamiento. Con estos datos podríamos saber que la mejoría que ha experimentado tras el tratamiento no se debe solo al efecto del tratamiento, es decir, no es solo el efecto estudiado, sino que en parte también es consecuencia de que uno de los grupos tiene por defecto un cambio en la variable dependiente mayor que el otro grupo. Los investigadores también pueden tratar de aumentar la validez interna de un estudio cuasi experimental, incluyendo mediciones de una o más variables dependientes, además de la variable dependiente principal de la investigación. Estas otras variables dependientes, que llamaremos aquí variables de control, no se tendrían que ver afectadas por el tratamiento, lo que aumentaría la validez interna del estudio, que postula que el tratamiento solo afecta a la variable dependiente principal, pero no a las otras variables de control. Sin embargo, las variables de control deberían también ser lo suficientemente similares a la variable dependiente principal para verse afectadas por los mismos efectos de la historia y de la maduración de los sujetos y por otros efectos del diseño, como podría ser la práctica o la fatiga. Fijaos además en que incluir mediciones de otras variables dependientes estaría aumentando la validez de constructo del estudio, ya que se están aportando evidencias de que el tratamiento afecta a la variable dependiente principal, mientras que no afecta a las otras variables de control,
aunque puedan estas parecerse o estar relacionadas estrechamente con la variable principal. Retomando ahora los diseños de series temporales, antes hemos expuesto el diseño más sencillo, el de un único grupo que veis aquí. Como hemos dicho, una estrategia para ganar validez interna es añadirle un grupo de control. Aquí veis un diseño de series temporales interrumpidas con grupo de control no equivalente. La principal característica de estos diseños es que se toman varias medidas pre y varias medidas post tratamiento en ambos grupos. Este tipo de diseños permite comprobar si ambos grupos mostraban el mismo cambio en la variable dependiente, tanto antes como después del tratamiento. De esta manera se puede comprobar qué parte del cambio tras el tratamiento se debe en efecto al tratamiento y qué parte se debe a esta falta de equivalencia entre los grupos. Finalmente, otra estrategia para aumentar la validez interna de un cuasi experimento consiste en retirar el tratamiento un tiempo después de implementarlo. De esta manera podemos comprobar si el cambio en la variable dependiente que ocurrió tras el tratamiento, tras aplicar el tratamiento, desaparece o remite al retirarlo. No siempre es posible implementar esta estrategia, ya que hay tratamientos cuyo efecto no podemos eliminar una vez aplicados, pues porque el cambio que han provocado en la variable dependiente se mantiene, aunque el tratamiento se retire. Bueno, esto es todo lo que quería ver con vosotros de momento para este vídeo. Añadiré más contenido relacionado con los diseños no experimentales en breve. Espero que os sirva para entender mejor los contenidos de la unidad 4. Muchas gracias por vuestra atención y que tengáis un buen día.